En Ràdio Castelldefels comienza Transforma tu vida. Un espacio en el que se invita a la reflexión interior sobre nosotros mismos y sobre cómo proyectamos lo que somos al exterior. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa de Transforma tu vida. Hoy tenemos aquí a Pau Cardona de nuevo. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Muy bien. Os recordamos que Pau es formador en PNL y coaching. Y hoy, vamos a hablar sobre psicología y sobre las principales corrientes psicológicas. Pau, explícanos un poco desde tu experiencia por qué decidiste estudiar psicología. Bueno, de hecho yo cuando decidí hacer psicología tenía las pruebas hechas para filología. ¿Ah? O sea, estaba muy pendiente también del tema de lingüística y he acabado como he acabado, o sea que... Pero principalmente una de las cosas que más me atraían era trabajar con personas con problemas de aprendizaje. Uh-huh. Yo había tenido dislexia de pequeño, uh-huh, y de hecho aún me queda alguna cosita. Y era una de las cosas que me gustaría trabajar con chicos con temas de aprendizaje, sí. ¿Cuáles son las principales características de la gente disléxica, ya que lo comentas? Bueno, principalmente la base es problemas a la hora de diferenciar la orientación izquierda-derecha, uh-huh, la lateralidad que se dice. Lo que pasa es que eso se desarrolla mucho en temas de leptoescritura, porque al final lo que haces es no tener el orden que tendría una persona que tiene esa dirección tan clara, ¿no? Entonces pueden leer saltándose palabras, pueden leer las cosas desordenadas, entonces crean el contenido después en función de... Ellos hacen el orden en función del contenido que han tenido. Muy bien, muy bien. ¿Y te ha servido, entiendo, para ti estudiar psicología? ¿O? Me sirvió mucho, sí. El enfoque quizá no era tan humanista como yo quería, pero sí que fue mucha información y aparte me da una base muy buena para después yo poder trabajar de la forma que yo he querido trabajar. De hecho, yo no he querido hacer clínica como tal, uh-huh, por un tema de enfoque. El concepto de terapia a mí no me casa, uh-huh, porque, lo veremos después, ¿no? Hay una corriente también, una de las más modernas en psicología, que es el humanismo, que también va un poco por ahí. El concepto de terapia tiene la idea de que la persona que te entra en la sesión, uh-huh, tiene algo mal. Tiene un problema, ¿no? Tiene un problema, ¿no? Y tú se lo vas a solucionar, con lo cual pasan dos cosas. Primero, se genera una diferencia de responsabilidad entre el terapeuta, uh-huh, y el cliente, cosa que para mí me gusta más el concepto de acompañamiento y para mí me gusta más trabajar desde la perspectiva de que todas las personas tienen todos los recursos que necesitan ya y que no tienen ningún problema. Uh-huh. De hecho, lo que hay que hacer es potenciar esas partes positivas más que no retrabajar las partes negativas, porque estás poniendo el foco. Y donde, uh-huh, pones el foco va la atención. Y a veces trabajar directamente lo negativo para mí genera un feedback que acaba haciendo que eso se retroalimente. No, uh-huh, quiere decir que no funcione, pero quizá tardas mucho más que si potencias las partes fuertes de la persona que después va a poder utilizar en la manera que esa persona decida. También favorece la libertad a la hora de ver qué se trabaja y qué no, porque trabajas desde el perfil de ellos. Uh-huh. Cuando tú entiendes que algo está mal de la persona, quiere decir que se ha salido del concepto de normalidad, entre comillas. Uh-huh. El concepto de normalidad, entre comillas, viene dado de fuera. Viene dado por el DSM, viene dado por la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en cambio, que es correcto, ¿no? Exacto. O no es correcto. Los puntos fuertes de la persona se han ido generando a lo largo de su vida y han aparecido de forma natural. Uh-huh. Con lo cual sigues manteniendo esa estructura única de esa persona. Uh-huh. Y entonces, ¿cuándo empezó la psicología? Cuéntanos un poco el origen, uh-huh, quién fue el padre, ¿no?, de esta corriente que al final ha sido tan extensa y aún hoy, ¿no? Uh-huh. Es algo que no está del todo muy bien definido. No, de hecho, es que el propio concepto es de difícil definición, ¿no? ¿Qué incluye, ¿no?, el estudio de la mente, el estudio de... La definición oficial de psicología es el estudio del comportamiento humano. Uh-huh. Pero en verdad, desde el principio hemos ido mucho más allá que el comportamiento. Es decir, hay procesos internos que a nivel de comportamiento no se ven. Y en algunas corrientes se han eliminado esos procesos y solo hemos podido observar el resultado. En algunos solo hemos visto los procesos y no hemos visto el conjunto, ¿no? Entonces,
realmente el estudio de la mente y del comportamiento no podemos definirlo en unas categorías porque aún no sabemos todo lo que comprende, ni todas las cosas que somos capaces de hacer, ni todos los procesos que subyacen en cosas que hay día a día detrás de esto, ¿no? Entonces, es normal que la definición o el ámbito de alcance, digamos, haya ido cambiando con el tiempo, porque cada vez tenemos más información. Y de hecho, es una ciencia relativamente muy joven. Llevamos algo más de 100 años de psicología, mientras que de física y de química podemos llevar más de 500, filosofía podemos llevar miles. Entonces, evidentemente es una parte que está en definición continua. Y eso es una de las cosas que veremos con las corrientes. Es decir, cada corriente que sale como respuesta a la anterior y muchas veces como una respuesta en el ámbito contrario. Es difícil ver una corriente que haya unificado todas estas partes, que en el fondo yo creo que es la respuesta al final, saber coger qué cosas han sido positivas y qué cosas están siéndonos válidas de cada parte y saber aprovechar estos 120 años de historia que llevamos de una manera más abierta y no tan de guerra de guerrillas. Exacto, ¿no? De cuál es la buena y por qué una no es buena, ¿no? De hecho, volviendo a lo que me decías, el origen de psicología se data en 1879 con Wilhelm Wundt, que es la primera persona de la que se tiene constancia, porque seguramente desde mucho tiempo atrás ha habido interés por todo esto, ¿no? Pero es la primera persona que se tiene constancia que aplica el método científico de observación al comportamiento humano. Es el primero que pone el comportamiento en el laboratorio, digamos, ¿no? Y a partir de aquí es la persona que se le atribuye la paternidad a la psicología. Y eso fue en el año, has dicho, 1879. Con lo cual llevamos llevamos 220 años ya. Sí, más de lo que había dicho, sí. Pero bueno, igualmente es una ciencia muy, muy joven, de hecho. Y aparte es una ciencia que aún hoy día se está intentando validar a sí misma como tal. De hecho, en las universidades quizá pasamos más tiempo estudiando estadística y biología que no las corrientes en sí misma, por esta necesidad de utilizar las mismas mediciones, que a veces nos lleva a utilizar instrumentos de medida quizá no tan adaptados al objetivo de la observación, ¿no? A veces queremos tener tanto rigor científico que utilizamos instrumentos que son válidos para la física, son válidos para la estadística, pero quizá no tanto para el comportamiento humano, que son algo tan complejo que seguramente aún no tenemos un buen instrumento para realizar mediciones y observaciones claras. También es cierto que, bueno, por lo que yo conozco del tema, ha habido momentos donde la psicología se ha enfocado más en lo que es el hombre como tal, ¿no? Momentos donde también se ha tenido más en cuenta la relación con el entorno. Dentro de todo esto ha habido como incluso también muchas perspectivas más concretas, más amplias, ¿no? Y claro, al final medir una cosa u otra es distinto también en función de lo que tengas en cuenta. Claro. Sí, y al final cuantas cosas observes están cambiando el resultado de una experimentación, porque la explicación que tú das de ese proceso es muy diferente. Es decir, si nosotros observamos solo el comportamiento, que es lo que se hizo con el conductismo, con Watson y Skinner, que de hecho tuvimos aprendizajes muy válidos, como el aprendizaje asociativo, toda la historia del perro de Pavlov, por ejemplo, son cosas que nos explican mucho cómo aprendemos, pero nos dan resultados que en verdad son parciales, porque estás observando las cosas que son, valga la redundancia, observables, pero hay muchos procesos internos. Tú ves el comportamiento humano, yo me enfado y grito, tú puedes medir los decibelios con los que yo grito, puedes medir el tiempo que me dura el grito, pero el proceso interno por el cual yo he observado algo, lo he interpretado de una manera que me ha sido agresiva y genera una respuesta, no es observable, y al final lo que a nosotros nos interesa es toda la parte no observable. Claro. Porque el grito o no grito es una manifestación de algo. Entonces, toda esta parte necesitamos encontrar maneras más medibles. De hecho, lo primero que hizo Wundt fue generar escalas de interpretación de cuestiones subjetivas. Hay escalas del dolor, escalas de la felicidad, etcétera, etcétera. Y lo que utilizaban era la subjetividad del paciente. Es decir, oye, tú hoy del 0 al 10, ¿cómo estás? Y de esta manera intentar objetivizar esto que quizá es menos objetivable o traspasable, por lo menos a personas diferentes. Se les entrenaba también para poder ser más objetivos en esta escala de dolor, etcétera, etcétera. Pero evidentemente son medidas que son difíciles de pasar de una persona a otra, incluso de la misma persona de un día que tenga a otro.
Sí, es muy subjetivo al final. Exacto. Al final tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber un grado de subjetividad porque estamos estudiando lo que estamos estudiando. Claro, y de hecho, bueno, también es una ciencia que a medida que se conoce más sobre el cerebro, ¿no? También ha ido cambiando mucho. Yo recuerdo que, bueno, hace un tiempo se decía que las capacidades se ubicaban en una zona concreta del cerebro. Ahora ya se sabe que, bueno, algunas sí son más concretas, pero hay otras que realmente están muy relacionadas y que no hay una sola parte donde Exacto. esto se... De hecho, al principio, bueno, no sé si alguien recuerda la cuestión de la frenología. ¿Qué es eso de la frenología? La frenología era el estudio del tamaño del cráneo por áreas y se llegó a utilizar en juicios, estamos hablando de previo a Bund, estamos hablando de cuestiones que ahora están muy desaprobadas, ¿eh? Y se decía que si tenías tal zona de tu cráneo era más amplia, tenías más probabilidad de ser delincuente porque tenías áreas de estas, ¿no? Entonces, no sé si has visto alguna vez algunos bustos que hay, que algún psicólogo los tiene, de hecho, que tiene un cráneo con zonas marcadas, como lo que puedes ver en una carnicería de los animales, pero etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso era la frenología y se utilizaba mucho y era el espacio craneal. Pero es que después, cuando empezó Wundt y en algunas partes del estructuralismo también se medían las cosas muy localizadas a través de las primeras disecciones de cerebros. Lo que sabemos ahora es que el cerebro, que por cierto el cerebro es el soporte físico de la mente, pero no es la mente. La mente es el producto psicológico, el contenido que tenemos. Digamos que una cosa es el hardware y el otro es el software, ¿no? Que lo que hagas con el software es muy diferente del hardware del que viene, de hecho. Pero lo que sí que sabemos es que el cerebro trabaja de forma interconectada. Así que tiene áreas especializadas, pero todas las áreas especializadas están conectadas a otras áreas que llamamos asociativas. Tú tienes un área visual, tienes una área auditiva. Sobre esa área visual trabaja aspectos concretos cada parte de aspectos de este sentido, por ejemplo, como puede ser la luz, la distancia, el color, etcétera, etcétera, se trabajan por separado. Hay un área secundaria dentro de la visual que agrega toda esa información para tener un contenido. Después hay unas áreas terciarias que se llaman, que conectan con el resto de sentidos, de manera que tu audición, tu visión, tus sensaciones físicas, etcétera, etcétera, al final lo que acaban generando en tu mente, en tu cerebro, es un todo. Es en la manera como tú generas la imagen, el sonido y la representación de la realidad que estamos viendo, que nunca es la realidad en sí misma. Exactamente, ¿no? Como es el mapa, no es el territorio. Exacto, sí. Bueno, siempre trabajamos con representaciones, de hecho. Exactamente. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. Y cuéntanos un poco desde este año, desde 1869, cuando empieza un poco la idea esta de la psicología como no sé, como filosofía, ¿no? O como ciencia. ¿Cuáles han sido las principales corrientes psicológicas que han ido surgiendo? Bueno, atacando un poco por orden cronológico, porque tiene mucho sentido la secuencia, ¿no? De hecho, como te decía, muchas salen como respuesta a la anterior, porque como ninguna corriente ha sido completa, siempre hay personas que se frustraban con lo que le faltaba a aquella corriente y se centran en todo lo contrario. De hecho, lo que se intenta ahora en la psicología humanista y en muchos otros entornos es poder tener una visión más global, más holística de esto, sin tener que descartar lo que ha pasado antes, sino sabiendo aprovecharlo. Lo anterior, lo bueno, ¿no?, que tenemos de cada cosa, exacto. Entonces, lo primero que sucedió fue un Wilhelm Wundt que empezaba a introducir el ámbito, la observación científica, medida del comportamiento humano, pero también del aspecto interno, de hecho. Es decir, tal y como te decía antes, Wilhelm estaba intentando medir estados subjetivos como la felicidad o sensaciones como el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él lo primero que hizo fue generar estas escalas. Y a partir de aquí se fue trabajando. Esto pasó a lo que se llama el estructuralismo, que duró muy poquito tiempo. La principal autor que tenemos es Titchener y buscaba los componentes de la mente, componentes qué es mente, que es un poco generar todo esto. Pero al final, la parte que nos faltaba aquí es ¿para qué sirve todo esto?, ¿no? Y de hecho, la primera corriente realmente grande fue el funcionalismo, que es William James. William James es uno de los primeros
es uno de los padres, digamos, de lo que hoy en día es la psicometría. Es decir, los test psicológicos, la medición de conceptos más abstractos, etcétera, etcétera, con una mucho mejor versión de lo que hacía Willem, ¿no? Que de esas escalas, sino además con test, con preguntas, etcétera, etcétera, con análisis estadístico de esas respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro todo del comportamiento, no Dentro tanto del de la comportamiento. funcionalidad. Bueno, de hecho, O de todo. él se centraba en la funcionalidad. Es decir, una cosa son las matemáticas, pero ¿para qué sirven las matemáticas? Para tener un conocimiento, para poder utilizarlas en tales entornos, ¿no? Y de ahí sale el concepto de capacidad, Ajá. ¿no? Las habilidades, la capacidad lingüística, etcétera, etcétera, las 5 inteligencias. Todo esto nace del trabajo que hizo William James, de hecho, y hoy en día se sigue utilizando los test psicológicos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que nunca se midieron hasta la llegada de McClellan, mucho después, con la industrialización, de hecho, fue el tema de motivación, porque hasta entonces no se consideraba la motivación. De hecho, la gente trabajaba porque tenía que trabajar, tenían unas habilidades. En la época de James, seguramente, sí, definitivamente, ellos entendían esto como algo innato, es decir, tú tenías tus capacidades y no cambiaban. Hoy en día sabemos que estas capacidades cambian con el aprendizaje, con el entrenamiento, Entonces, de hecho, la visión más humanista de la psicología no es determinista, sino que nos dice que tus habilidades dependen de lo que hagas y que tienes un potencial mucho más amplio de lo que el primer test que hayas hecho te va a decir, ¿no? O sea, el test hoy en día se puede utilizar como una guía para... puedes mejorar estas cosas, tienes estos puntos fuertes, aprendes de esta manera, te es más fácil trabajar de esta manera. Después del funcionalismo, el funcionalismo era muy práctico, el funcionalismo trabajaba mucho con los resultados de estos procesos y saltándonos varias fases, etcétera, etcétera, quizá lo siguiente grande que llegó fue el psicoanálisis, que aquí ya hay mucho más que hablar, aunque después quizá también ha sido muy rebatido. El psicoanálisis es famoso por Freud, de hecho, pero hay varias escuelas que nacieron a partir de ahí. Freud, la gran revolución que hizo Freud fue tener en cuenta el concepto del inconsciente, que de hecho para Freud es el subconsciente. Y aquí, si os fijáis, lo que hay es una jerarquía. El subconsciente está por debajo, ¿no? Para Freud el subconsciente era la raíz de casi todos los problemas. Claro, pero curioso lo pone por debajo, ¿no? Claro, porque por eso, porque hay una jerarquía, ¿no? De hecho, él tenía el yo, el id, etcétera, etcétera, el super yo. Entonces, para Freud, digamos, la parte más baja era el subconsciente, es la parte que regula las emociones más bajas, el eros y el tánatos, es la parte que te autoboicotea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Freud empieza a trabajar muy fuerte con el concepto de catarsis. El concepto de catarsis al final es traer del subconsciente al consciente cosas, es decir, aquello que te pasó, que te hizo tanto daño, recuérdalo mucho, porque al sacarlo a la luz, esto mejorará. Esto aún hoy en día es fuente de discusión porque, como decíamos antes, también donde pones el foco pones la atención. Y estarte 5 años de psicoanálisis hablando de aquello tan malo que te pasó refuerza mucho eso. No quiere decir que no lo solucione, pero tardas mucho más porque estás reforzando a la vez lo que estás diciendo. Estás poniendo el foco en qué mala vida he tenido. Entonces, Freud, una de las cosas que sí hizo fue tener esta visión más completa, ¿no? De qué es el subconsciente, qué partes no tenemos en cuenta. De hecho, nosotros a lo largo del día pasamos un tanto por ciento importante del día en inconsciencia. Es decir, ¿qué es lo que no es conciencia? Aquí depende de la definición, ¿eh? Y el inconsciente no es lo mismo que el subconsciente para Freud. Pero el inconsciente es todo aquello que no es consciente, es decir, toda la información que nosotros trabajamos sin tenerla en la pantalla, digamos, ¿no? Toda esa información, el número de teléfono de cuando eras pequeño, que cuando te lo acabo de decir te acaba de venir al frente, pero hasta entonces, ¿dónde estaba eso? En un cajón. Estaba en un cajón, estaba en un sitio que no se veía, pero esa información está, y está en algún sitio, ¿no? Está la habilidad de mover el brazo y coger el boli sin que tú le estés diciendo al brazo, ahora muévete 45 grados a la izquierda, 45 a la derecha. Todas estas habilidades automáticas son automáticas para nosotros porque no vemos el proceso. Entonces, todos esos procesos de los que no somos conscientes son el inconsciente. Por tanto, el inconsciente sí nos ayuda mucho a lo largo del día. El inconsciente es lo que nos hace recordar... Bueno, es donde se almacena la memoria a largo plazo.
Es decir, nosotros operativa tenemos una memoria limitada, pero si tuviéramos que recordar todas las operaciones que tenemos que hacer para ir del coche de Castelldefels a Barcelona, nos explotaría el cerebro, claro. ¿no? Entonces el inconsciente es el que nos protege de esto. El inconsciente también es quien hace que tu corazón lata al ritmo adecuado y que si necesitas más energía acelere ese ritmo, que tus pupilas se dilaten según la luz. Entonces tiene un montón de funciones fisiológicas que nos están cuidando y que están preservando nuestra salud interna, ¿no? Entonces esta parte más positiva del inconsciente llegó a través de otra escuela de psicoanálisis que fue la de Jung. Jung estudió con Freud, pero Jung también le rascaba mucho el concepto del subconsciente como algo tan negativo, ¿no? Y de hecho Jung es una persona que tiene este concepto holístico muy desarrollado. Jung empieza a estudiar filosofía, antropología. Jung está muy relacionado con el arte, ¿no? Entonces Jung empieza a ver que el inconsciente también gestiona mucho nuestras creencias y nuestros valores, y un método de transmisión de nuestras creencias y nuestros valores es la ficción, es el arte, son las historias que nos cuentan, son esos cuentos que nos explicaban de pequeños con moraleja, ¿no? Entonces, si alguien te dice directamente no hables con extraños, quizá generas más resistencia que si te cuentan el cuento de la Caperucita. ¿Sí? Entonces, de hecho, ahora hace poco ha habido una discusión muy fuerte con los cuentos porque tienen valores muy antiguos. De hecho, muchos de estos cuentos son muy machistas aún. Sí. Sí, iba a decir, bueno, para eso han sacado la nueva versión de Aladdin, donde la Jasmine se hace sultana, ¿no? Mira, no la he visto aún, pero sí, bueno, pero hay cambios. Por ejemplo, está el cuento este de Santa Jordina, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se hacen este tipo de acciones está bien porque estamos adaptando los valores de esos cuentos a la sociedad moderna, pero además hay que tener en cuenta que no son solo los nombres de las cosas, sino las acciones que esos personajes están tomando, ¿no? Cada vez que un personaje toma una decisión, está enseñándote un valor, que es el criterio que diferencia esto, ¿no? Yo decido ayudar a tal persona porque, ¿cuál es el valor detrás? Porque ayudar a esta persona es positivo. El lobo es malo porque ahí hay un valor. ¿No? Entonces, esa transmisión de valores va más allá de la parte quizá del sexo del personaje o de tal, y realmente hay cosas muy arcaicas como el miedo a lo desconocido, a las personas que no son de tu entorno directo. De hecho, hay muchos cuentos que generan bastante racismo, de hecho, porque te generan un miedo inconsciente a todo lo que no es tu entorno familiar, todo lo que no es conocido, todas las personas que no son directamente como tú, digamos, ¿no? También hay cuentos que valoran la diferencia. Pero al final, Jung lo que hacía es el arte, y llegó a esta conclusión, ¿no? El arte, la literatura, como medio de transmisión de valores de forma inconsciente. De hecho, Freud ya lo empezaba a hacer, pero Jung lo genera más, habla del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo son los valores de una sociedad y trata a esta sociedad como una persona. Cuando nosotros vemos, y esto no son solo para las Caperucitas, a los adultos también nos pasa, cuando nosotros vamos a ver Los Vengadores, hay unos valores ahí. Por un lado hay valores positivos, como son pues, el trabajo en equipo, las personas que se ayudan a unos mismos, pero por otro lado está la solución de todos los problemas mediante la violencia. Entonces esos valores en nuestra ficción digamos que los estamos alimentando y los estamos repartiendo, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta no solo lo que le damos de comer al cuerpo, sino también lo que le damos de comer a la mente. Entonces digamos que Jung fue toda su interpretación a través de lo que Freud había definido previamente. O sea, fue todo su trabajo a partir de ahí. Jung, digamos que coge todas las bases de Freud, pero no comparte sus interpretaciones. Es decir, Jung está de acuerdo que el inconsciente es una parte que nosotros no controlamos directamente, pero que es parte de nosotros, que afecta a nuestro comportamiento, pero Jung no tiene la misma interpretación de que esto es negativo, sino que esto es muy positivo. Esto nos lleva a la creatividad, nos lleva al sentido del humor, nos lleva a la visión romántica del mundo, nos lleva a todas estas cosas que al final son las que nos atraen al principio de la psicología, ¿no? No solo el comportamiento, sino la creatividad, la visión, etcétera, etcétera. No toda la parte positiva de la mente, del desarrollo humano y de aquello que hace valorar a la persona como persona, ¿no? Que nos diferencia del arte, digamos, del cálculo, de la generación de habilidades de forma matemática, ¿no? Y al final Jung lo que consigue es ver que hay valores en todo. Hay valores en la arquitectura,
Hay arquitectura funcionalista, hay arquitectura eclesiástica, hay arquitectura que está hecha para que te sientas cómodo, mientras que hay otra que está hecha para que te sientas impresionado, ¿no? Entonces hay valores en todo, hay valores en la música, evidentemente, hay valores en la literatura. Y Jung todo esto te dice que al final no es bueno ni malo, sino que es el uso que tú le des, pero empieza a darnos cuenta de cómo muchas de las cosas, mucho del mundo en el que vivimos genera parte de nuestra personalidad, y mucha parte de nuestra personalidad que nosotros no somos conscientes genera el mundo en el que vivimos. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. Y dentro de este psicoanálisis es cierto que ha habido la famosa imagen, ¿no?, que supongo que la mayoría de personas tenemos dentro de la psicología, que es el típico diván, ¿no?, donde se hace todo este proceso. Cuéntanos un poco qué características concretas tiene el psicoanálisis respecto a otras, sobre todo en el lenguaje, ¿no? Bueno, el psicoanálisis al final, varias de las cosas ya las hemos hablado, ¿no? Es tener en cuenta el inconsciente o el subconsciente, trabajar con el contenido del cliente, es decir, intentar que el cliente genere este contenido, nos dé su contenido sin estar mediado por nuestra actuación como terapeuta o como psicólogo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en un nivel en el que, por eso es la parte de terapia que estábamos hablando, ¿no? Si yo como terapeuta me considero que sé más que mi cliente, acabo emitiendo juicios. Y en esos juicios el cliente los puede percibir y muchas veces generar respuestas para agradar al terapeuta. Entonces estamos cambiando el contenido. Claro. Y ya no es real de lo que estamos hablando, sino que es digamos, una relación filtrada, ¿no?, por esa situación de poder. Entonces, una de las cosas que Freud y después, por ejemplo, hipnotistas como Erickson también lo cogieron, hipnoterapeutas, fue el lenguaje abiertamente ambiguo y el psicólogo como espejo de la persona, ¿no? De ahí viene el chiste típico, ¿no? Es que, doctor, yo me siento mal. ¿Qué es mal para ti, no? Porque no queremos decir nuestra definición y no queremos aportarla. Esto llega al ridículo en las películas que hemos visto, etcétera, etcétera. Es muy exagerado, pero el principio es ese. El siguiente principio, sobre todo del psicoanálisis freudiano, es la catarsis. Es esta idea de que sacar a la luz todo aquello que está oculto nos ayudará a solucionar los aprendizajes negativos que hayamos tenido, las creencias limitantes que hemos sacado de aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es que no sea cierto en sí mismo, sino que el problema es que normalmente cuando alguien va a terapia es porque ha tenido una situación negativa. Y esto nos lleva a trabajar solo la parte negativa de esta parte, ¿no? Entonces estamos generando también y se potencia toda esta atención que tenemos. Es como ponerle el énfasis a todo eso, ¿no? En lugar de ponerle a otra cosa que nos ayude a... Si tú estás siempre en modo solucionar problemas, acabas siendo problemas. Es muy útil el modo de solucionar problemas y ayuda en muchas situaciones, pero quizá a veces es más útil el tema de construir, el tema de generar. Y sobre todo genera menos sufrimiento, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las terapias breves, las terapias humanistas tienen una potencia más fuerte porque no generan, no dan tanta fuerza a aquello que están intentando luchar, digamos. Claro. Sí, sí. Bueno, y entonces son los dos principios básicos, la atención al subconsciente o al inconsciente y sobre todo el principio de catarsis, ¿no? Jung, por ejemplo, añade toda la parte de la creatividad, de la generación, de la capacidad generativa que tiene el inconsciente, la capacidad de recoger información, lo ve desde un punto de vista más positivo también. Después hay muchas diferentes escuelas que se han ido generando a partir de aquí, ¿no? Pero de hecho ha habido mucho ataque en la visión científica a la visión freudiana sobre cómo todos estos procesos en verdad no son demostrables. Claro. No son demostrables por definición, es decir, un proceso cognitivo, tú puedes ver el efecto que puede tener en las neuronas sacando un MR ahora, pero no estás viendo qué están haciendo estas neuronas, estás viendo activación, pero no sabes cuál es el funcionamiento real, ¿no? Entonces, el propio objetivo del estudio no es observable directamente.
Entonces, ese ataque quizá fue un poco bestia en ese sentido, fue uno de los momentos más destructivos, ¿no? de la psicología, sin querer decir que Freud fuera la solución. Sí que es verdad que yo creo que se le atacó muy fuerte, ¿no? al psicoanálisis, y se pasó un poco a un reduccionismo excesivo que fue el conductismo, ¿no? De todas maneras, el conductismo sacamos muchos aprendizajes muy válidos, de hecho. Conductismo era personas como Watson o Skinner, que empezaron a estudiar solamente aquellos comportamientos observables, solo aquello que era observable, que eso acabó siendo el comportamiento, ¿no? Entonces es cuando empezó toda la experimentación, por ejemplo, sobre el aprendizaje, y es de donde hemos sacado uno de los principales herramientas para la educación. De hecho, la PNL se basa mucho en esta parte, que es el aprendizaje asociativo. Es decir, cada vez que tú ves dos cosas que van juntas, entiendes que es más fácil que vayan juntas, ¿no? Esto nos lleva a la facilitación de procesos, nos lleva al conocimiento deductivo, no al inductivo, pero sí al deductivo, ¿no? Al aprendizaje. No sé si os acordáis de la época en la que se enseñaba a los niños a leer con la P y la SPA, ¿no? Eso es aprendizaje asociativo directamente, es entrenamiento puro y duro. Es el perro de Pavlov, que se le enseñaba, se hizo la comprobación de cómo habían estímulos que si tú los asociabas generaban respuestas, aunque no fueran directamente generadores de la primera respuesta. Es decir, al perro de Pavlov, para quien no lo sepa, se le presentaba un bistec y se hacía sonar una campana. El perro salivaba por el bistec, pero a base de oír la campana cada vez que llegaba el bistec, al final cuando la gente hacía sonar la campana, el perro salivaba igual, ¿no? Entonces, aunque no hubiera bistec. Exacto. Se le había entrenado a entender que cada vez que sonaba la campana era la hora de comer. Claro. ¿No? De hecho, todo este conductismo fue muy extendido en Estados Unidos. Y de hecho en Estados Unidos, si os fijáis en las películas o si habéis estado ahí, en cada hora lectiva suena un timbre. ¿Sí? Esas horas lectivas son de unos 45 minutos cada vez y están estudiadas porque es el tiempo de concentración, y directamente se está entrenando a los alumnos a estar concentrados entre campana y campana en periodos de trabajo. Entonces esto es parte del conductismo, ¿no? El principio de las anclas en PNL es conductismo puro y duro, ¿no? Es generar un estado que a ti te interese, asociarlo a un estímulo y tener controlado ese estado gracias al estímulo. Entonces hemos aprendido muchas cosas de ellos, pero el problema que tuvieron es que durante mucho tiempo obviaron totalmente los procesos internos que generaban eso. Ellos solo sabían qué pasaba, que la gente asociaba, pero nunca quisieron entrar en qué procesos internos habían dentro de eso, y eso es, digamos, como querer estudiar un huevo viendo solo la cáscara, ¿no? Claro, ellos basan en el comportamiento observable, pero no querían entrar en la parte interna de la persona porque eso difícilmente, ¿no? Los procesos que ellos aplicaban... Nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo, claro, si lo quieres ver así, no tenían ¿no? sentido. Claro. Exacto. No es que no tuvieran sentido, sino tanto como que, como no eran observables, había que inferirlos. Y entonces entraba la interpretación de cada persona. Claro. Y puestos a interpretar era tan válida la de uno como otro. Claro. Tiene mucho sentido a nivel científico. Tiene mucho sentido para estudiar algunas cosas como pueden ser pues, fenómenos matemáticos, naturales, etcétera, etcétera. Pero cuando estábamos hablando de la mente humana no tiene tanto sentido, porque el propio concepto cambia el proceso. Es decir, tú no piensas igual sobre algo que te enfada, sobre algo que estás contento, ¿no? Pero ellos querían basarse en la objetividad, ¿no? Lo cual era bastante... Digamos que fue una vuelta a las bases, ¿no? Después de la experimentación y de la apertura mental que fue el psicoanálisis, ellos quisieron volver un poco al campamento base y decir, vale, ¿qué tenemos aquí con lo que podemos trabajar? Y en ese sentido sí que es útil, pero evidentemente fue un reduccionismo. Fue un reduccionismo, y del que después se generaron pues corrientes mucho más diferentes, ¿no? Como las humanistas. Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. Explícanos un poco la psicología humanista. Tengo constancia de que, bueno, no sé si empezó con Maslow y el tema de la pirámide de las necesidades famosa, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, de hecho las corrientes humanistas son varias.
la corriente humanista en sí misma ya es una, después la Gestalt se considera, por ejemplo, una corriente humanista. Al principio todo lo que las une en la base es la no limitación del ser humano. Es decir, el potencial del ser humano no está determinado de nacimiento, no está determinado ni siquiera por su aprendizaje en la infancia. Como decíamos del psicoanálisis, no está determinado por lo que te ha pasado antes y te ha generado traumas y miedos, sino que tú tienes la capacidad de sobreponerte a esto. Creen, y de hecho, bueno, no puedo decir que se haya demostrado porque es uno de estos procesos que no es visible, ¿no? Pero al final ellos trabajan mucho con el concepto de homeostasis, que es un concepto fisiológico pasado a la mente. Es decir, la homeostasis es el proceso por el cual el cuerpo detecta pues una falta de sal, una falta de presión sanguínea, etcétera, etcétera, y corrige, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tu cuerpo, para poder detectar que te falta sal, quiere decir que tiene una medida de cuál es tu nivel óptimo de sal o cuál es tu nivel óptimo cardíaco, ¿no? Hay un patrón de lo que es óptimo para ti, lo que es salud y lo que no es salud, ¿no? De la misma manera, la mente funciona igual. Es decir, cuando a ti te ha ocurrido algo negativo, tu mente trabaja o para solucionarlo, para resolver esa situación o para eliminar el daño. De ahí viene como tú obvias elementos negativos de tu pasado, que es el principio del trauma, ¿no? Claro. Entonces, esto es a nivel inconsciente también. Pero al final es un proceso de curación también. Y los humanistas trabajan mucho con este principio de la homeostasis, del equilibrio, de la mente como herramienta también a nivel inconsciente para la salud. Y de cómo no necesitamos siempre intervenir en ese proceso, sino dejar que ocurra y generar las oportunidades y generar las situaciones adecuadas para dejar que ese proceso natural ocurra, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, muchos principios del mindfulness hoy en día. ¿Por qué el mindfulness reduce la ansiedad? ¿Por qué el mindfulness nos genera un estado de bienestar? Porque estamos generando un estado de trance, digamos, de relajación parecido al del sueño. Al del sueño reparador, al del sueño profundo, etcétera, etcétera, en el cual nuestro estado interno activa el sistema nervioso que se conoce como parasimpático, que es el de la relajación, el de la tranquilidad, etcétera, etcétera. Contrariamente al simpático, aunque su nombre pareciera que quiere decirlo diferente, ¿no? El simpático es el que nos sobreactiva. El simpático es el que nos genera estrés, es el que nos genera preocupación, tiene la utilidad en el día a día, ¿no? De solucionar problemas, de pagar la hipoteca. De estar alerta, ¿no? Exacto, pero una sobreactivación de esto es un desgaste de recursos y sobre todo para esta homeostasis, porque entiende que los recursos los tienes que dedicar al exterior, a esa acción. Y dice, ahora no estamos para curarnos, estamos para trabajar, ¿no? Claro. Entonces, esa capacidad de entrar en este estado, digamos, de tranquilidad, nos reactiva estos procesos de curación naturales, de homeostasis, de reparación mental, fisiológica, etcétera, etcétera. Y esto va por el sistema parasimpático, que es regulado de forma inconsciente también. Y a partir de ahí, entonces, es cuando empieza toda la psicología humanista, a partir de la Gestalt, o... Yo no los pondría... Suceden a la vez, y yo la Gestalt la incorporaría en la corriente humanista, pero la Gestalt, como corriente psicológica, no como la terapia que conocemos hoy en día, trabaja sobre todo con la parte de la percepción humana. Por lo tanto, también trabaja con la capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? La Gestalt empieza como unos principios de percepción que quizá a algunos os suene, como el tema del fondo y la forma, ¿no? Como sí, la famosa figura que ves de una manera o de otra, ¿no? Exacto, también el principio de que nosotros tendemos a ver formas completas. Y el típico ejemplo es ese círculo que está a punto de cerrarse. Exacto. Que en el fondo lo que es una línea curva. Pero tú la ves como un círculo al que le falta un trozo, no como una línea que se gira acá. ¿Por qué? Porque tu cerebro, y esto es economía de hecho de los conceptos, le es más fácil trabajar con conceptos completos que con el punto al que no acaba de llegar, porque es más información, ¿no? Esto además a nivel trabajando con inconsciente, etcétera, etcétera, nos lleva a la parte de por qué la percepción de cada persona es diferente ante la misma situación. Es decir, el cerebro no entiende el vacío porque no es una figura completa para él, ¿no? Entonces tiende a poner el contenido. Exacto. Y es como cerramos ese círculo, es como la figura la entendemos como
la forma y no el fondo. Y entonces es cuando nosotros, cuando vemos una persona por la calle, tenemos tendencia a pensar que su vida es mejor que la nuestra, porque estamos poniendo ese contenido de esas personas que no sabemos, que cada cual lleva su película, cada cual sabe su historia. Es cuando es el principio por el cual se dice que Instagram es una red social que genera mucha depresión, porque la gente solo pone fotos de cuando están felices y tú rellenas los huecos solo con esa felicidad, ¿no? Digamos, y al final dices, mi vida no mola tanto. Pero al final no estás siendo objetivo porque tu propio inconsciente está generando ese contenido, ¿no? Claro, no sabes si más allá de la foto que hay en Instagram subida. Exacto. Es pero tú tan extraes un patrón. satisfactoria. Claro, tú extraes un patrón y de ese patrón rellenas los huecos, ¿no? Entonces Sí. es como tú generas una realidad que no es la misma que vive esa persona, no es la misma con la que otra persona que vea las mismas fotos la entenderá, etcétera, etcétera. Y ese es el principio por el cual, primero, el mapa no es la realidad y segundo, tenemos una explicación para todo, aunque luego no sea cierta, ¿no? Cómo generamos este contenido. Es curioso Sí, cómo a lo largo de la historia, ¿no? La perspectiva de todo esto ha ido cambiando tanto y claro, cada vez pues sale una cosa diferente a lo anterior, ¿no? Como tú decías antes. Que rebate todo esto. De hecho, Claro. bueno, si quieres acabamos con la parte... Sí, porque acabamos. iba a entrar ya en una digresión, pero la vamos a guardar para luego. Es decir, nos falta, hemos hablado de la parte humanista, que es quizá, digamos, es el equivalente del Renacimiento en el arte, en la psicología. Es decir, el Renacimiento ponía al centro otra vez, venía del gótico en el que el centro del universo era Dios. El Renacimiento pone el centro en el hombre, ¿no? En la capacidad humana, el potencial, la capacidad, ¿no? El ver al hombre como algo increíblemente positivo. Y esto es un poco en el momento en el que nos encontramos hoy en día, aunque hay gente que coge de todas partes hoy en día, ¿eh? Y nos falta la parte cognitiva, que fue una reacción a Skinner y Watson. En la parte cognitiva trabajaba los procesos mentales y es la parte de la psicología que hoy en día trabaja sobre todo pues toda esta psicometría, todos estos procesos internos, todos estos test nuevos que están apareciendo, bueno, nuevos entre comillas, ¿no? Relativamente, pero que no solo miden tu capacidad matemática, sino la manera como estás procesando esto. No solo te enseñan, no solo ven cómo estás aprendiendo, sino que están viendo el proceso que tú haces para interpretar esa información, esos procesos internos, donde están, pues eso, creencias, valores, toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poco el mix en el que estamos ahora entre la humanista y la parte más cognitivista, ¿no? También es verdad que sigue habiendo mucha gente que sigue utilizando el psicoanálisis. Son los rebeldes, digamos, de la psicología. Pero al final, lo que sí que sucede un poco es que nos falta una escuela que agrupe todo esto, ¿no? De hecho, cuando Butler se despierta un día, no dice voy a hacer la PNL, sino el principio de todo lo que se hace en programación neurolingüística hoy en día era encontrar un método de comunicación con los clientes que valiera para todas las escuelas. De hecho, lo que se hizo fue estudiar todas estas escuelas, estudiar, creo que se estudiaron unos 600 tipos de terapia diferentes, no solo los oficiales, etcétera, etcétera, y analizar qué patrones se estaban dando simultáneamente. La conclusión a la que llegaron al final es que todas estas escuelas tienen un grado similar de éxito, es decir, son capaces hasta cierto punto y con una capacidad bastante alta de generar cambio en las personas, de solucionar problemas psicológicos, etcétera, etcétera, pero ninguna lo soluciona todo y ninguna es un fracaso total. Entonces Butler se pensó, ¿cómo es posible esto si todas dicen que las otras son mentiras? ¿No? Es un poco como las religiones, ¿no? Sí. ¿Cómo total. puede ser mi Dios el único si luego los demás también piensan lo mismo, ¿no? Entonces esta falta de empatía quizá a él le chocó mucho y empezó a sacar los patrones. Y él lo que acabó viendo es que estábamos hablando de los mismos procesos con nombres diferentes. Y como el nombre hace la cosa, también habían variaciones en la manera de trabajar. Pero al fin y al cabo la mente es una. El cerebro es uno. Y las personas, si se ven desde el foco del psicoanálisis, observarás unas cosas, si las ves desde el foco cognitivista, observarás otros, ¿no? Entonces, quizá una de las cosas más bonitas que podemos decir de la PNL, que se la critica mucho porque no es psicología, no, al final nace de toda la psicología. La gente que dice que la PNL no es científica como la psicología está cargándose el aprendizaje asociativo,
se está cargando el concepto de inconsciente, se está cargando todos estos procesos cognitivistas que también llevan y la parte humanística. Por lo tanto, al final es lo mismo. Es, digamos, una versión abreviada de todas estas cosas y sobre todo muy operativa. Es decir, Butler se dedicó a ver qué cosas funcionaban de todas estas y generó el primer patrón lingüístico que funcionaba para todas, que es lo que se conoce como el metamodelo. Y a partir de aquí empezó a sacar las técnicas, etcétera, etcétera, la generación del cambio y todo lo que sí que ya se acabó llamando PNL, ¿no? Pero al final, para mí es una disciplina muy agregativa, que es lo bueno. Se puede decir que también es muy aprovechada, porque cogió todos estos años de estudios y sacó las partes más prácticas, pero también es agregativa. De hecho, ahora mismo, Robert Dills, que es una persona de segunda generación de la PNL, está trabajando en integrar toda la parte de mindfulness, de estados, de tránsito, toda esta parte de homeostasis que también tenemos. Previamente trabajó mucho en una versión sistémica de la PNL, que esta era una cosa que nos faltaba. Entonces es un poco como vamos a ver qué funciona, qué hay fuera y vamos a traducirlo a nuestra parte y poder generar un entorno más completo y más abierto a la vez. Es decir, todo lo que me gusta está funcionando, por algo me gusta, ¿no? Tiene una función, todo es válido porque el conocimiento depende de quién es válido. Incluso el conductismo, que fue un reduccionismo muy bestia, nos ha traído muchos aprendizajes. Entonces, de todo podemos estar aprendiendo porque tenemos la mente más abierta en ese sentido, ¿no? Estás escuchando Transforma tu vida. En Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. Entonces, ¿en qué año surgió la PNL como disciplina, vamos a decirlo así, para poder hacer una ubicación cronológica? Eso normalmente se mide a través de cuando empezaron a trabajar con técnicas, ¿no? El primer libro que se considera de PNL, aunque la PNL estaba apareciendo desde los 50-60 con una cosa que se llamaba el lenguaje transformacional, que es donde está Chomsky, que aún sigue trabajando con esto, es donde estaba Grinder, que es el otro gran creador de la PNL, estaba Gregory Bateson, había mucha gente que ya estaba trabajando en esto, ¿no? Incluso se dice que empieza ya con la Gestalt también, porque se coge mucha parte de la percepción de ellos. Pero el primer libro aparece y se empieza a estudiar a principios de los 70 y es la estructura de la magia. Y aparece, pero esa parte es solo el metamodelo. Claro. Entonces, es a partir del segundo libro, que si no me equivoco es De sapos a príncipes. Estoy traduciendo del inglés, porque los he leído en inglés, que empieza a trabajar con técnicas. Es decir, todos estos procesos que eran más abstractos los genera, sacamos unos pasos concretos para poder enseñarlos de forma muy fácil, y entonces es cuando empieza a convertirse en una disciplina propia, aunque evidentemente nace de todo esto, no es una disciplina aislada. De hecho, Butler siempre dice que él no se ha inventado nada. Él ha observado procesos que suceden y los ha descrito y los ha vuelto operativos, ¿no? Pero posiblemente estaríamos hablando que sobre creo que el 75, una cosa así. O sea, nos iríamos a 100 años después del origen de la psicología aproximadamente. Sí. De hecho, es una disciplina muy nueva. No me gusta llamarlo ciencia porque no se hace tanto un estudio directo, es decir, se recogen los estudios de los demás. Se ha hecho mucho estudio también sobre la efectividad de la PNL. De hecho, ahora me falla la memoria, pero una asociación suiza de PNL en la página web tiene un resumen de muchos estudios científicos sobre la utilidad de, por ejemplo, anclas, de ejercicios como el Swiss, etcétera, etcétera, que tienen un altísimo grado de efectividad, de hecho. Y para situarnos también un poco, ¿qué es el análisis transaccional? Y toda esta parte que también está muy vinculada, ¿no? Sí, esto es más modernito, de hecho. Sí. El análisis transaccional, estamos hablando de cómo nosotros podemos ver el mundo a través de, quizás una visión un poco de, si me apuras, relacionado con la aparición del entorno de empresa, ¿no? Entonces es como las personas aprendemos por castigo-recompensa. Pero para mí el análisis transaccional pasa mucho por la versión estímulo-respuesta, ¿no? Que vendría a ser Pavlov. Pasa mucho con, oye, esto me funciona, para mí es una recompensa, mantengo este comportamiento.
¿sí? Esta parte, cada vez que yo grito, la gente me mira mal, para mí es un castigo, lo hago menos, ¿no? Entonces, esta parte es que recibo yo, genero un comportamiento, estudio la respuesta que tengo, que recibo de esta respuesta, y a partir de ello decido si ¿sigo o no? sigo, repito o no repito, ¿no? Y a partir de ahí se puede construir, ¿no? esta personalidad propia de la persona. A mí me falta, para poder entender esta parte, el qué aporta internamente la persona. Eso es una visión de la persona muy externalizada. Es decir, es muy de adaptabilidad simplemente al entorno. Si eso fuera así, si eso solo fuera así, es decir, no es que esté en contra de este principio, sino que para mí es incompleto, dos hermanos que se han criado con los mismos padres tendrían que ser iguales completamente, cosa que no es realmente así, ¿no? Esto es como cuando es relacionado al conductismo, como cuando en Estados Unidos se decían, dadme 5 niños que yo, a través de la enseñanza y a través de tal, a uno lo convertiré en un ladrón, al otro lo convertiré en un policía, al otro lo convertiré en tal, porque los consideran tabulas rasas, es decir, no traemos nada de paquete. Y no es exactamente así. No es exactamente así. De hecho, hay una interpretación propia que viene basada en los valores y las creencias que vamos generando, y a través de la experiencia sí que generamos nuevos valores y creencias, y esto es un mix, ¿no? Pero si eso fuera literalmente así, todas las personas que se han criado en la misma escuela o que se han criado con los mismos padres, etcétera, etcétera, tendrían que ser exactamente iguales y nunca lo son. Entonces, la teoría de que nosotros nacemos a cero, ¿no? No sería exactamente así. No, de hecho, ahora unos estudios recientes que me parecen muy interesantes hablan de que hay cambio genético con algunos aprendizajes, ¿no? De hecho, esto es lo que sucede con muchos animales. Es decir, muchos animales nacen y saben ir a buscar el pecho de la madre, saben caminar, los caballos y las jirafas, creo, se ponen de pie enseguida. Entonces, eso no es solo fisiológico, es contenido. Y eso está grabado genéticamente, ¿no? Entonces, se han hecho estudios con personas que han tenido hijos y son personas que han vivido situaciones muy, muy graves con estrés postraumático. Estamos hablando de... Creo que se han realizado estos estudios, si no me equivoco, con personas procedentes de los Balcanes, de cuando los momentos de limpieza étnica, extrema violencia. Y sobre todo se ha visto que el miedo de estas personas ha sido tan extremo que incluso ha podido pasar a otra generación con un cambio, ha modificado esa secuencia genéticamente, ¿no? Esa parte, porque al final, ¿qué es el ADN? El ADN es un mecanismo de transmisión de información. Entonces, ese impacto tan fuerte, sobre todo el miedo, es una de las sensaciones quizá más negativas, pero que también tienen más impacto en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso está especializado en la supervivencia. Exacto. Entonces nos fijamos en todo aquello que puede afectar a nuestra supervivencia, que normalmente son las amenazas. Entonces, sobre todo el miedo se ha visto que tiene mucha capacidad de que personas que han vivido estas situaciones de conflicto bélico, de extrema violencia, pueden pasar este miedo a una generación después. Como dice la frase, solo sé que no sé nada. Sí. Tenemos mucho por descubrir aún. Hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que ver, y sobre todo el cerebro y la mente es el mecanismo de transmisión, de cambio que los humanos hemos generado para ir más rápido que el cuerpo, ¿no? Es decir, antes la evolución pasaba por cambios fisiológicos, nuestro cerebro nos hace cambios así y son cambios muy rápidos. Con lo cual yo creo que a la medida que estamos hoy en día, cuando hemos estudiado algo, ya ha cambiado. Con lo cual en el futuro tendremos que estudiar las cosas que vayan apareciendo cada vez. Pues muy interesante, Pau. Muchas gracias por compartir toda esta información A ti. Con nosotros. Os recordamos que podéis encontrar información sobre Pau y sus vías de contacto en su web www.paucardona.com. Te esperamos en un próximo programa, Pau. Muchas gracias, encantado estaré. Gracias a todos por escucharnos y nos oímos en el próximo. Chao. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo programa de Transforma tu Vida.
en Radio Castelldefels.